Vuelven a atacar a polleros en Guerrero. Plomazos en Zacatecas al mediodía. Y Matamoros vive día entero de bloqueos. Bienvenidos al Caporal del 19 de junio. ¡Comenzamos! Ocurrió este sábado 18 de junio. Un cerro se desgajó sobre una carretera del municipio de Cochuapa el Grande en el estado de Guerrero. Las toneladas de piedra y de tierra dejaron incomunicadas 7 comunidades. Siguen incomunicadas hasta este momento. Por fortuna, no hubo un solo herido tras este impresionante hecho. El pasado sábado 11 de junio te traje este video a este canal sobre el ataque a una granja en la comunidad de Petaquillas, municipio de Chilpancingo, Guerrero. En los días posteriores te platiqué también en este espacio de la oleada de agresiones hacia vendedores y distribuidores de pollo en la zona, a tal grado que el lunes 13 de junio en Chilpancingo amanecieron con medio centenar de pollerías cerradas ante el temor de nuevas agresiones dirigidas en contra de este sector de comerciantes. A media semana las autoridades incrementaron los operativos de seguridad para tratar de incentivar, de alentar a los comerciantes a que abran. Poco a poco fueron abriendo las pollerías. Sin embargo, hace unas horas fue reportado que a las 22 horas, a las 10 de la noche del pasado jueves 16 de junio, hombres armados se robaron una camioneta cargada de pollos vivos en el puente de la carretera federal Acapulco-Chilpancingo, a la altura de la comunidad de Petaquillas, donde fueron asesinadas 6 personas en la granja. Y en donde desde hace 10 días la Guardia Nacional mantiene un retén de revisión derivado de otro conflicto con pobladores que llegó a la privación de la libertad de más de 20 soldados, tema del cual también te platiqué en otro video en este canal. Tras el robo, el conductor de ese vehículo fue dejado en libertad y se ha calculado que las pérdidas ascienden a 200,000 pesos. Ese pollo iba a ser entregado a un distribuidor de Chilpancingo, en donde todavía hay escasez de pollo debido a la violencia. De hecho, las imágenes que estás viendo en pantalla corresponden a la mitad de esta semana, cuando los vendedores decidieron comenzar a abrir nuevamente sus locales. Sin embargo, la inseguridad también ha golpeado al transporte público. En las últimas semanas han sido registrados varios incendios provocados en unidades en Chilpancingo. En la colonia Los Puentes, hombres armados entraron en una casa, también mataron a una mujer. Al lugar llegaron elementos de seguridad estatales y federales, pero familiares de las víctimas se negaron en un principio a entregar el cuerpo. La noche del sábado 18 de junio, hombres armados a bordo de una moto hicieron disparos al aire en la avenida Lázaro Cárdenas, a la altura de zona de bares en la parte sur de Chilpancingo, y por estos hechos el servicio nocturno de taxis fue suspendido en este municipio. Pero este caso tampoco es exclusivo de Chilpancingo. En Acapulco también siguen los incendios al transporte público. Este domingo 19 de junio, hombres armados prendieron fuego a 2 taxis en puntos distintos. El primero fue reportado a las 6:20 de la mañana, cuando incendiaron un taxi en la colonia La Garita, y minutos después otro más fue incendiado en el fraccionamiento Costa Azul. De hecho, estás viendo imágenes de ambos incendios. También en Acapulco fue reportado el hallazgo de un cuerpo baleado envuelto en una sábana en la unidad habitacional El Coloso, así como el asesinato del comandante de la policía municipal del municipio de Coyuca de Benítez, esto también en el estado de Guerrero. Y la inseguridad tampoco deja en paz a Zacatecas. Durante los primeros minutos de este sábado 18 de junio, al menos 3 personas fueron sacadas de un bar por un grupo armado en el municipio de Jerez. En las redes sociales ha circulado el video en donde se aprecia cuando se los llevan a golpes, a jaloneos, imágenes fuertes que espero comprendas el por qué no te las comparto en este espacio. Autoridades informaron que tras la huida de los delincuentes con sus víctimas, estos delincuentes dejaron ponchallantas a su paso para evitar ser alcanzados por autoridades.
Aunque las autoridades ya están buscando a las víctimas, aún no han sido reveladas sus identidades, o no se saben a quiénes secuestraron. En tanto que en Zacatecas, en la capital, al mediodía, a plena luz del día, frente a decenas de personas, en el Jardín Independencia de este domingo 19 de junio, a aproximadamente 2 kilómetros de Plaza de Armas, hombres armados abrieron fuego en contra de unas personas. Asesinaron a 2 mujeres y a un hombre y dejaron a una persona más herida, quien se encuentra hospitalizado. Al momento, ni rastros de los agresores. Permíteme leerte el último comunicado emitido por la Secretaría de Marina. Lo estás viendo en pantalla. Dice: la Secretaría de Marina informa sobre el desafortunado evento suscitado durante la madrugada de hoy, en el que un elemento de esta institución presuntamente disparó en contra de 2 de sus compañeros y una persona civil en Mulegé, Baja California Sur. Tal cual como lo acabas de ver, un marino mató a 2 de sus compañeros y a una civil. Este será tema de mi próximo video, así que la invitación es que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Recuerda, todos los links de los videos que he mencionado a lo largo de esta transmisión los encontrarás en la descripción de esta misma transmisión, así como en las cajas que aparecen en la parte superior derecha de tu pantalla en algunos dispositivos. Y llegamos al tema principal. ¿Qué es lo que está pasando en Matamoros? Que de pronto los habitantes se encontraron con vehículos incendiándose, obstruyendo las vialidades. Todo esto a lo largo de todo este día. 9, está el 7. También un tractor, un trailer y un carrito de taxi. Ya me quedaron aquí, ya pasaron por pagar. La madrugada de este domingo 19 de junio, Matamoros fue escenario de enfrentamientos entre grupos delictivos y autoridades. A lo largo del día se han reportado varios bloqueos, quema de vehículos en diversos puntos de la ciudad. Los vehículos incendiados han sido robados y las vialidades fueron liberadas luego de que tuvieron que intervenir policías estatales y militares. Debido a que las unidades del transporte público fueron robadas y quemadas, este servicio ha permanecido suspendido todo el día. Las autoridades también han encontrado ponchallantas en algunas vialidades, como por ejemplo en la carretera del Sendero Nacional, en el libramiento Emilio Portes Gil. Ambas conducen al 8º Batallón de Caballería y fueron encontradas tanto ponchallantas como vehículos quemados. Al momento ninguna autoridad ha emitido un reporte sobre lo ocurrido, ni autoridad estatal ni autoridad federal. Sin embargo, la prensa local ha comenzado a señalar que todo esto fue desatado a raíz de la detención hecha la mañana de este mismo 19 de junio del hijo o del presunto hijo de Alfredo Cárdenas Guillén, alias El Chaparro. Y han difundido esta fotografía. Lo están identificando como uno de los líderes del grupo delictivo del Golfo. Sin embargo, como ya te decía, ninguna autoridad ha informado qué es lo que está ocurriendo en Matamoros, ni mucho menos confirmada la detención de esta persona a quien identifican como El Chaparro, ni el vínculo entre la posible captura con los bloqueos. Ya te estaré actualizando la información en cuanto tenga datos confirmados sobre el origen, la causa de estos acontecimientos. Lo cierto es que Matamoros ha vivido una jornada de robo de vehículos y de bloqueos de vialidades. Te tengo más imágenes de lo ocurrido. Muchas gracias. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Nos vemos.